Damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao Orrego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y que les habla Raúl Medina. Hemos conversado acerca de un pacto eterno, y cuando hablamos de eterno, estamos hablando de un pasado, un presente y un futuro que para Dios es exactamente lo mismo. Él vive en un tiempo atemporal y hace un pacto con personas que tienen tiempo limitado. ¿Pero para qué? Para que se transformen en personas de tiempo atemporal, o sea, vivan eternamente con Él, en una relación de intimidad con Él, con el Señor. Sí, bueno, para nosotros Dios es un Dios histórico, dinámico, que se manifiesta, ¿ya? Si bien es cierto que Él es el gran yo soy, pasado, presente y futuro, todo en uno, sin embargo, Él se manifiesta, y eso es lo relevante para nosotros. Él se manifiesta en nuestro tiempo, en nuestro espacio y tiempo, ¿ya? Por lo tanto, no es un Dios apartado, no es atemporal en cuanto a apartado lejano, sino que es un Dios eterno que trasciende, que se revela, y su mayor revelación no solamente son a Abraham, a Moisés, estos pactos, sino su mayor revelación fue el ministerio de Cristo y su muerte en la cruz, ¿no? Aquí tenemos nosotros la manifestación de este pacto eterno, como decías tú, hecho por el Dios que suple abundantemente, porque es el Shaddai, ¿no? Que es la expresión hebrea para hablar de la característica de este Dios. La verdad que para Dios hay como 200 nombres en la Biblia, ¿ya? Para Jesús nomás hay muchos, ¿ya? Entonces, en este caso es el Shaddai, el Dios que suple abundantemente. Abraham indica hacia un padre exaltado, ¿ya? Pero claro, se va a cambiar su nombre, porque hay una palabra segura de Dios. Dios se compromete en su pacto a dos cosas. Dios promete descendientes abundantes, ¿ya? Y Dios promete fidelidad eterna. Dios es fiel siempre. No importa la circunstancia por la cual yo pase, pero Dios siempre es fiel. Siempre hay 100% de seguridad en el otorgamiento del pacto, porque es Dios que lo hace. Pero vamos a ver una y otra vez que en el cumplimiento del pacto, ya que nos vincula a nosotros los seres humanos, falibles y frágiles, Dios ha tenido problemas, pero Dios es eso, pues Dios no es hombre. Él insiste en su plan y va adelante. Fue adelante con Noé, como vimos. Ahora pretende el Señor ir adelante con Abraham y Sara, dos personas ancianas, estériles, sin hijos, la esposa, y sin casa, a los cuales Dios le hace este pacto, ¿no? Yo creo que la comprensión de lo que Dios ha hecho por nosotros, ese pacto de mantenerlo, nos da una tranquilidad, especialmente cuando uno comprende lo que es Dios que ha sido siempre eterno. Claro. Incluso dice Génesis 17:7, estableceré mi pacto, dice, entre mí y ti. Fíjate, Dios bajando a condescender con el ser humano, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Uh-huh. Qué abarcante es, ¿eh? Sí. Fíjate que haciendo este resumen, aquí en el capítulo 15, además de lo que tú decías, se habla de yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Allá está la visión de Dios, ¿ya? Uh-huh. Una visión abarcante, ¿no? Una visión de futuro. Ese es nuestro Dios. Pero Dios también es capaz de reconocer de que para concretar esa visión que Él tiene, van a acontecer problemas, no de parte de Él, sino de parte del pueblo. Por eso aquí en el capítulo 15, verso 13, Dios le dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Es decir, siglos antes que esto aconteciera, Dios ya está adelantando que en el cumplimiento del pacto habrá problemas. ¿Y cuál fue el problema? ¿Por qué fueron disciplinados
400 años en Egipto y luego 70 años en Babilonia. Uno podría decir, bueno, ahí falló el pacto de Dios, quizás. No, el Señor es fiel, el pacto no falla, aunque se concrete con poquitos, con una manada pequeña, con un remanente, pero siempre el pueblo, en general, el problema fue idolatría, fue buscar seguridad en sus propios términos. Y dime si no es lo que la gente lucha hoy. El alma humana no ha cambiado en eso. Estamos en el 2021 y nosotros todavía seguimos confiando en herramientas humanas para tener seguridad. Seguridad en cuanto a la salud, seguridad financiera, seguridad laboral, ¿ya? Pero ¿dónde estamos buscando esa seguridad? La verdad que la seguridad en este mundo es un mito. Después que el pecado entró, no existe seguridad sino solamente en Dios. Pero este mismo Dios que tiene esta visión de entren y hereden la tierra, es un Dios que reconoce que habrá problemas, ¿no es cierto? Que incluso una vez recibida la tierra, van a tener un retroceso, los van a sacar de la tierra y los van a llevar 400, estoy hablando de Babilonia, ¿no es cierto? Los van a llevar por 70 años a Babilonia, pero antes, incluso, en lo que se dice aquí, van a estar 400 años en Egipto, ¿ya? Y que de allí irían a la tierra y luego volverían. Es decir, hay una dinámica, ¿ya? El Señor hace las promesas, hace un pacto que siempre es de gracia, pero para que se cumpla se requiere que el hombre tenga fe en Dios y le obedezca. Allí en Génesis capítulo 15:7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. O sea, yo te saqué, tú no te sacaste por tu propio gusto. Te habrías quedado quizás hay mucho tiempo. Sí. Pero para darte a heredar esta tierra. Interesante eso, Dios quiere darnos algo mejor. Y no nos muestra enseguida la buena tierra, sino da promesas, pero da el paso para llegar a ese lugar. Camina hacia allá, ¿no es cierto? Pensando en lo que es el Yahvé. Y mira tú, Raúl, ahí mismo, continuando con lo que tú leíste, 15:8, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, nota tú como Abraham casi lleva las cosas al extremo. Dice, ¿qué evidencia puedo tener? Y entonces Dios lo alienta para hacer un pacto. O sea, Dios mismo hace un pacto y dice, tráeme una becerra de 3 años, etcétera, y estos animalitos son cortados por la mitad y los que pactan deben caminar por entre medio. Y eso significa este voto sagrado de ser fiel al pacto. Y yo creo que Abraham lo fue con algunos problemas que tuvo, pero nota tú que el pueblo no lo fue. Por eso que después viene el Señor, le advierte, ten en cuenta, le dice, que van a venir años oscuros, tiempos aciagos para el pueblo. Sigo pensando en el tiempo. Abraham hizo el sacrificio, tuvo que espantar, ¿no es cierto?, las aves que venían a la carne muerta, y al atardecer recién, Dios se manifestó e hizo desaparecer la ofrenda. Vamos a conversar ahora acerca de este nombre Shaddai. Los nombres tienen algún significado especial en la Biblia realmente, y el cambio que hay de Abraham a Abraham. ¿Qué significa y qué implicancia tiene en relación a lo que es el pacto? ¿Qué se podemos decir acerca de este cambio de nombre? Este cambio de nombre. Sí, bueno, está implicada una reiteración, ya Dios lo había dicho en Génesis 12, esta reiteración de esta visión mundial, que Abraham sería padre de naciones, ¿ya? Es decir, aquí todo concepto de exclusivismo, de elitismo, todas esas visiones estrechas son humanas, pero no es de Dios. Dios siempre está pensando en un mundo, en seres humanos felices, que lo amen, que acepten su pacto, que lo reconozcan como creador, ¿ya? Y el Señor sigue adelante con su plan, ¿no es cierto? Y que compete a los pocos, al remanente, a la manada pequeña. Y Abraham, ¿no es cierto?, se va a constituir entonces él y su familia en luz para el mundo de ese entonces, y ellos van a atraer
a otras personas hacia este verdadero Dios que Abraham representa, ¿ya? Cuando uno mira a Abraham, el ambiente que tenía, podría imaginarse lo que hoy día está pasando con la iglesia, que abarca el mundo entero con la predicación del Evangelio, ¿verdad? Uh-huh. En esa época, por ejemplo, Abraham no tenía las posibilidades de mirar en internet y decir a ver cómo es la tierra, está buena, qué ubicación tiene. Salió así, guiado por Dios. O sea, eso quizás deberíamos volver nosotros a aprender hoy día, a ser guiados por Dios y salir sin saber a dónde, no con incertidumbre ni irresponsabilidad, sino porque Dios quiere guiarnos y nos va a indicar. Ahora, ¿cómo lo hace? Ese es un asunto de Dios, no de nosotros. Claro. Ahora, hay una diferencia entre ser peregrino y ser un errante. Abraham nunca fue un errante. Él tenía un destino y tenía un Dios que lo guiaba. Entonces era un peregrino, ¿eh? Y no estamos hablando de temeridad y cosas por el estilo, sino estamos hablando de un hombre que obedece a su Dios, ¿ya? Ahora, vemos riesgos, entonces, vemos esta dinámica entre riesgo y seguridad. A veces nosotros no nos gusta correr riesgos, queremos tener 100% de seguridad, pero eso no existe realmente. A veces hay pérdidas mayores, menores, ¿no es cierto? En los negocios, qué sé yo, hay mucha gente que entiende eso. Un agricultor tiene riesgos cuando planta, depende de Dios concretamente que llueva en el momento oportuno y la cosecha será una gran alegría porque se ha pasado por distintas etapas donde se ha corrido riesgos, ¿ya? Entonces, la Biblia está llena de riesgos. Por ejemplo, Daniel, él sirvió bajo 3 reinados y en todos ellos pasó por graves crisis, tremendos riesgos, ¿ya? Y sin embargo fue preservado hasta de intrigas, diríamos, ahí en el mismo palacio, gente quería su muerte, etc. Así que Dios nunca ha ocultado el hecho que el llamado de Dios siempre implica riesgos. El llamado para ser un pastor, el llamado para ser un cristiano a través del bautismo siempre implica riesgos. Pensaba, por ejemplo, en la Virgen María. ¿Tuvo riesgos? Claro. No tuvo su bebé en las condiciones más cómodas. Hubo riesgos allí. Y la Virgen María no encontraba seguridad afirmándose en el dedito pulgar del bebé que tenía en sus brazos, sino que estaba en los brazos eternos de Dios sujetándola a ella y al bebé. Recuerda que tuvieron que huir a Egipto porque Herodes quería matar a todos los bebés. Entonces siempre hay riesgos. Yo creo que los cristianos que no estamos dispuestos que estamos listos para la seguridad, que estamos listos para reclamar nuestros derechos, pero que no pensamos en que el llamado de Dios implica responsabilidad de responder en obediencia y en fe. Estamos siguiendo una falsa idea de cristianismo. En la Biblia se habla, por ejemplo, que cuando el pueblo va cruzando y llegan a un río, el arca debió permanecer en el lecho del río hasta que cruzara el último israelita. ¿Qué quería enseñarle Dios? Que Dios es nuestra única seguridad. No importa que haya un río desbordado profundo en agua, el Señor hará el milagro para proteger hasta el último integrante de su pueblo. Entonces la seguridad, buscar la seguridad fuera de Dios es una locura y ha producido disciplinas notorias de parte de Dios, ¿no? Hay que recordar también de que mientras cuando el arca entró no se abrió enseguida, tuvieron que entrar un poquito, o sea, ejercer fe. Recuerda usted que el Shaddai, como hemos conversado, es el Dios todopoderoso, que está tan presente como lo estuvo con Abraham. Y a Abraham se le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Interesante ese detalle que aparece en este pacto que hace Dios.
cambia un nombre, pero lo cambia porque tiene un propósito distinto y que el nombre de alguna manera fuera reflejando lo que él era en su relación con Dios, bendición. Y de hecho fue bendición donde anduvo Abraham. Tú recuerdas que Jacob tenía un nombre y no le gustaba, pero lo tenía. Pero Dios le dice, mira, te lo voy a cambiar. Véalo allí en Génesis capítulo 32, 28. En el caso debe haber sido triste que le preguntaran por su nombre Jacob, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo estafador, engañador. Eso era revelar su biografía, ¿no? Y Dios no estaba contento con eso y lo cambió y lo transformó en un príncipe, ¿no? Pero antes, fueron 20 años que el Señor se le apareció a Abraham en distintas ocasiones y permitió que se vinculara con Abraham, que era más estafador y engañador que él. Así que, el Señor no cortó su mano para darle una disciplina, una enseñanza a Jacob, pero en todos los casos Jacob llegó a entender de que su única seguridad era Dios y no lo que él podía hacer, ¿no? Y pensando en Abraham, cuando Dios le cambia el nombre no es por cualquier cosa, sino por ratificar el pacto que había hecho con él. Porque ¿qué le dijo en algún momento? Él lo mencionaba durante la semana. Le dijo, mira, en ti serán benditas las naciones, tú vas a tener familias grandes, vas a ser una nación grande. Y cuando uno mira a Abraham en el momento en que estaba, como tú decías, viejita ella, estéril, las costumbres de la mujer habían desaparecido, no tenía hijos, y de allí Dios hizo una cosa maravillosa con él, y más encima le dice, yo te voy a cambiar el nombre para que nunca te olvides que este pacto se va a cumplir. Queremos seguir conversando acerca de las etapas del pacto. Es un asunto muy esencial que uno debería entender. Porque, por ejemplo, mire, yo voy a leer aquí un texto que son conocidos para ustedes, pero estamos hablando de las etapas del pacto. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Interesante eso. En Génesis 12 del 1 al 3, por ejemplo, dice Jehová había dicho a Abraham, hay un acercamiento, es una primera etapa. Hay una orden también y también hay una promesa. Esas son más o menos, en resumen, las etapas de lo que significa el pacto en caso de Abraham, en caso nuestro también. Nosotros tenemos aquí en esta semana, una veta de oro para seguir investigando. Y en todos los casos nosotros vemos acá, no solamente con Abraham, sino con lo que se le adelanta a Abraham, cómo Dios le adelanta lo que va a acontecer con el pueblo en tiempo futuro, que vendrá un tiempo donde estarán 400 años esclavos. Y en este sentido siempre ha habido un prurito en el alma humana, que es buscar seguridad, ¿no? Y desgraciadamente buscan seguridad en falsos dioses, lo que determina una falsa seguridad también, ¿ya? Hoy en día las grandes ciudades proyectan una falsa seguridad. La gente piensa que toda la seguridad se debe tener más policía, más hospitales, más ayuda, una serie de cosas. Las ciudades grandes especialmente, más bomberos, etc. Todo eso es importante, pero en términos de seguridad no. Nuestra única seguridad es Dios realmente, ¿ya? Por eso que cuando estas personas que están involucradas aquí con Abraham, los que va a evangelizar y más adelante el pueblo, nosotros vemos esta situación trágica de la idolatría y vemos que el remedio para la idolatría, para esta falsa seguridad, es la adoración a Dios realmente, ¿no? Fíjate que yo noto en este momento, en estos tiempos, que hay mucha gente cuya única expectativa es que no haya cielo y que no haya infierno. O sea, vivir en un limbo así, una cosa. Ya lo decía John Lennon en su famosa canción Imagina, ni cielo ni infierno, que no hay propiedad privada, imagina esto, lo que él canta, ¿no? No queremos nada, ni cielo ni infierno, ni nada, ni responsabilidad. Queremos
aborto libre, por ejemplo, sin ninguna causal, ninguna limitación, ¿ya? Si no hay ningún problema en matar un ser humano en gestación, ¿ya? Entonces, los problemas del alma humana de ayer son los mismos de hoy y peores, ¿ya? Va acrecentando el problema. Exactamente, ¿no? Por eso que al final de la historia de la redención, la humanidad redimida dirá, Dios es amor, ¿ya? ¿Qué es más importante, la seguridad o el amor? Yo creo que el amor, ¿no es cierto? Por eso que es lo que permanecerá por la eternidad, porque Dios es amor, ¿no? Fíjate que ya que hemos hablado bastante de Abraham, Abraham pudo decir frente al llamado de Dios, vete de tu tierra, sal de Ur de los Caldeos. Abraham pudo decir, bueno, tengo más desafío que recursos a la mano, ¿qué voy a hacer? Él no empezó a sacar las cuentas con una calculadora, ¿no es cierto? ¿Ya? Tengo más desafíos que recursos, ¿no? Él tenía a su Dios y con eso era suficiente, ¿ya? Fíjate que en un librito que se llama Hijos e Hijas de Dios, Elena White dice, los que se conviertan a Dios con corazón, alma y mente, encontrarán en Él con mayúscula, apacible seguridad, ¿ya? No es exención de problemas, pero sí seguridad en Dios para los convertidos, ¿ya? Y nota que dice, se conviertan de corazón, alma y mente. Yo pienso que muchos cristianos están convertidos en el corazón, pero no en la mente. Y no en la mente porque no han captado las grandes ideas de Dios. Y una de las grandes ideas de Dios en la Biblia es el pacto, la estructura del pacto. Por eso que estamos estudiando estas lecciones, estos trimestres acerca de todo sobre las promesas del pacto. Nos falta no solamente convertir el corazón, tenemos que avanzar a convertir nuestra mente, aceptar la cosmovisión de Dios, los grandes planos de Dios como aparecen en la Biblia, ¿ya? Cómo funciona el pensamiento bíblico judeo-cristiano específicamente, que es muy distinto al pensamiento griego típico de este mundo occidental. Fíjate que en Génesis 15, voy a leerlo, el texto me parece muy importante para lo que estabas conversando ahora. Génesis 15:3 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, lo que tú habías mencionado, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y sigue el texto diciendo lo siguiente, y después de esto saldrán con gran riqueza. Cuando uno mira la historia se da cuenta que exactamente se cumplió allí. Sí. Pero mira lo que dice el 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea, el plan de Dios excede los tiempos de Abraham, mucho más abarcante. Y yo creo frente a la preocupación que quizá muchos pueden tener o tenemos nosotros por esta situación de salud que tenemos, confiemos en Dios también, demos una oportunidad a Dios, voy a decir, porque si nos llega a pasar algo, aún allí, ¿no es cierto?, Dios va a estar con nosotros. Estoy pensando en Daniel, ¿te acuerdas que Daniel fue un hombre extraordinario? Incluso algunos piensan que no se le conoció pecado a Daniel, era un personaje realmente extraordinario. Pero ¿cómo le dice Dios? Mira, tú vas a ir a descansar, pero está guardada tu porción, le dice. Interesante eso. Sí. O sea, eso da una seguridad que si descanso en Dios, también tengo la seguridad de la salvación. Y una cosita más para terminar quizás, porque yo sé que mandará a sus hijos en casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado. O sea, hay una responsabilidad detrás de esto. No es decir ahora yo estoy de parte de Dios, pero el pacto tiene obligaciones que son las propias de un pacto. Claro. Alguien pone las condiciones, el otro las acepta y ahora se camina en esa senda. Sí. Así que no nos deberíamos equivocar, como dijimos en la semana. Dios no nos salva porque obedecemos, Él nos salva por gracia, pero espera una respuesta de amor a esa gracia que Dios entrega a ese camino tan maravilloso. Siga estudiando,
Recuerde usted que esto está grabado, puede usted recurrir a él para seguir conversando acerca de estas hermosas lecciones del pacto. Dios los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana. Felicidades.